antes de reflexionar más a profundidad de qué quiere decir Jesús con eso que yo soy la puerta, quiero pintar el escenario de los pastores y sus rebaños en el tiempo de Jesús. Muchos de nosotros sabemos que para una familia tener ovejas, tener rebaño de ovejas fue un lujo. Y cuando una familia tenía el privilegio de tener animales, normalmente alguien de la familia sería la persona que pasa día y noche cuidando a sus ovejas. Pero en familias que no tenían muchachos para cuidarlos, de pastores, o que no tenían recursos, ellos tenían que alquilar un pastor que normalmente cuidaba no solamente de una familia, pero el rebaño de muchos. Y muchas veces estos pastores en la noche, en vez de andar allí detrás de su rebaño como otros pastores, acorralaban a las ovejas y ponían a las ovejas en un solo lugar para mantenerle más firme. ¿Y dónde creen ustedes que se posicionaba el pastor en ese momento? ¿Dónde? Si las ovejas estaban todo acorralados, ¿dónde se ponía el pastor? En la puerta. En la puerta. Y dice que muchas veces las únicas personas que no entran por la puerta son personas o animales que quieren robar, destruir o matar a los animales que ya estaban protegidos. Pero lo importante de lo que Jesús está enseñándonos es que el pastor se posicionaba en la puerta. Y me hacía reflexionar de los años anteriores cuando yo era la pastora que iba con los jóvenes. Ya tenemos la pastora Temi, tenemos al doctor Jonathan, y yo no tengo ese privilegio tanto. Pero me recuerdo muy bien de un retiro con un poco de jóvenes de Epworth, y yo tenía que literalmente posicionarme, adivina dónde, en la puerta, porque y allí puse mi sleeping bag, allí me acosté para que los muchachos que querían salir tenían que pisar sobre mí y las muchachas que querían entrar tenían que pisar sobre mí, porque uno está allí cuidando lo que entra y lo que sale. Es importante considerar que en tu vida y en la mía hay muchas puertas. Puertas donde dejamos entrar personas. Puertas donde dejamos entrar energías, experiencias, pensamientos. Y en esas puertas de tu vida y la mía, Jesús está no solamente como la puerta, pero posicionado como el buen pastor, acostado allí, sacrificándose para que puede vigilar que entra y que sale. Las puertas en nuestras vidas son muy importantes. Muchas veces funcionan como filtros, ¿no? Dejamos entrar unas cosas y cerramos la puerta y no dejamos entrar otras cosas. Acabamos de salir de una serie de sermones que enfocaba en el hecho que muchas veces cuando hemos experimentado trauma, cuando hemos tenido dificultades emocionales, tenemos la tendencia de construir ¿qué cosa? Paredes altos y fuertes. Y en momentos esas paredes son de Dios. Dios lo usa para protegernos. Hay textos bíblicos que nos habla del hecho que el Señor es como una puerta, como un muro que se pone para proteger una ciudad. A veces en nuestras vidas hay que crear muros para protegernos. Pero cuando hemos vivido por años sabemos que en muchos casos los muros creados de otras experiencias, en vez de servirnos ahora, se vuelven obstáculos a la intimidad, a la habilidad de expresarse, incluso a la sanación. Muchos de las terapistas y profesionales en la salud mental nos invita a considerar que no somos llamados a crear muros
más bien cercas, y las cercas en tu vida y en la mía deben de tener cada cerca una puerta, porque las puertas se pueden abrir y cerrar. Necesitamos fronteras, no queremos que entre cualquier cosa. Debemos de protegernos, pero tienen que ser como cerca que tiene puerta. Y qué lindo y qué inteligente es nuestro Dios, que nos dice del comienzo que nuestro Cristo es la puerta. Y además de ser la puerta, es el Dios acostado ahí sacrificándose por usted y por mí, que entra y que sale. En Mateo capítulo 7, comenzando con el verso 7, Jesús dice, pide y se lo va a dar. Busque y lo va a encontrar. Golpea y va a estar abierto hacia uno. Allí en ese metáforo, Jesús no es la puerta ni el pastor acostado en el portón, pero Jesús está diciendo hay que golpear en momentos y Dios mismo abre la puerta. Lo otro lindo de los textos que hemos leído de Isaías es que ese concepto que las puertas, si usted ve en sus boletines, Isaías 22, cuando Dios abra puertas, nadie podrá cerrarlas. Y cuando Dios cierre puertas, nadie podrá abrirlas. ¿Cuántas veces en tu vida y en la mía hemos dado gracias por ese concepto? Dios tiene un propósito para uno, para tu matrimonio, para tu vida, para una relación, para tu fe. Y hay un montón de intentos tuyos y de otra gente a cerrar la puerta. ¿Y quién la mantiene abierta? ¿Quién? Dios mismo. Las puertas que Dios quiere abrir no se pueden cerrar. Y las puertas que Dios dejan cerrar son puertas que en momentos no pueden abrirse. En cierta manera, la sanidad emocional, mental y espiritual requiere la capacidad no solamente de abrir puertas, pero también de cerrarlas. Hay etapas de nuestras vidas cuando puertas están abiertas y luego cerradas. Pero qué lindo considerar que no es por accidente, por casualidad, pero cuando vamos caminando con Dios, escuchando la voz de Dios, las puertas que se abren pueden ser la voluntad de Dios. Y las puertas que cierran pueden igual ser la voluntad de Dios. El Salmo 118, comenzando con el verso 15, tiene mucho de ese lenguaje del Antiguo Testamento, del hecho que abre las puertas de la acción de gracia. Y yo entraré a dar gracias. ¿Cuántas veces en tu vida has estado experimentando algo pesado? Y en vez de abrir la puerta de la amargura, de la soledad, de la falta de fe, usted y yo abrimos las puertas de adoración, de gratitud, de gracias. Y al abrirlo, sentimos esa fuerza de Dios. Es una decisión abrir las puertas de adoración. Yo creo que a veces nosotros perdemos de vista el regalo que Dios nos da en la adoración, en la gratitud, que podemos literalmente abrir las puertas a la celebración de lo bueno que es Dios y sin importar lo que estamos experimentando, hay algo por lo cual se puede dar gracia. Venía Edgar, mi esposo, y yo volviendo de Montana, nos llevó 33 horas seguidos, mucho tiempo para hablar como pareja, les digo. Y en uno de esos estamos reflexionando del viaje, de esto, del otro. Y yo tenía una lista de cosas que yo quería que... Y ay me dice, ¿y qué tal si comenzamos a hablar de las cosas buenas? ¿Qué tal si comenzamos a contar las cosas cumplidas? No las cosas incumplidas. Esa decisión tan pequeña abrió la puerta de la gratitud. Abrió la puerta del positivismo.
abrió la puerta de dar gracias a Dios por lo que Dios estaba haciendo. Las puertas en nuestras vidas en cierta manera representan habilidad de tomar decisiones. Y una de las cosas más bonitas de nuestra fe cristiana es que Dios te da opciones en tu vida. Que no vivís una vida obligado, que no tenés un destino tan determinado que Dios abre y cierra todas las puertas. Tiene la capacidad de escoger. Las puertas representan que Dios nos da la habilidad de tomar decisiones. Me hace recordar de Sábado Gigante. Levanta la mano de que sabe que es Sábado Gigante. Dios mío, he predicado ese sermón 3 veces y nadie sabía de lo que estoy hablando, ¿no? Pero ya sí, por fin, ¿no? Sábado Gigante, ese show me vuelve loca. Hay tantas cosas equivocadas con ese show, pero ahí no me entro. Lo que quiero hablar es que al final había 3 puertas siempre, ¿verdad? Y ese chacal o chacón o no sé cómo se llama, cuando uno escoge la puerta equivocada, sale el monstruo y tiene que salirse de todo. Es como nuestra vida a veces, ¿no? Sentimos que tenemos varias opciones enfrente, varias puertas. Y sabemos que hay un monstruo detrás de una de las puertas. Dios mío, ayúdame a escoger bien. Ayúdame, Señor, saber cuál escoger. El monstruo tuyo no es el mío. Y el monstruo mío no es del otro. Pero siempre hay monstruos que están ahí. Entonces la pregunta viene siendo, ¿cómo, Señor, con tantas puertas, con tantas opciones, con tanto libre albedrío que me da, cómo va a vivir esa vida? Y es por eso que Jesús salta de hablar de ser la puerta a hablar del hecho que las ovejas tienen que reconocer primero y luego escuchar la voz de su pastor. Porque con las opciones enfrente, sabemos que podemos equivocarnos fácilmente. Las puertas también pueden ser símbolos de un nuevo comienzo. Me encanta el hecho que en algunas culturas afroamericanas, después de casarse, una pareja literalmente salta una escoba entrando en la nueva casa y es parte del ritual de significar que están comenzando algo nuevo. O la bendición que a veces ponemos sobre los arcos de las puertas, lo hacemos para el preescolar. Antes que comiencen las clases, vamos a ungir las puertas, no porque las puertas son vivas, pero porque sabemos entran y salen de allí. Y queremos que entren las cosas de Dios y que las cosas que no son de Dios, que no tocan nuestros niños. En la cultura judía, ellos tienen la Shema, que es una bendición que literalmente lo pegan a las puertas. Como en el tiempo que marcaban las puertas con la sangre del cordero para que el ángel de la muerte no entraba. Las puertas son tan importantes y significa en muchos momentos algo nuevo. Ya vamos a entrar en el retorno a las clases y para cada familia es un momento sagrado y de mucha énfasis. Por eso bendecimos a los niños durante el servicio. Por eso estamos orando por los profesores, porque sabemos que es un nuevo comienzo. Es interesante que algunos de ustedes saben que mi hijo Daniel pasó 2 semanas de mochilero, de gusto. No porque estaba en guerra, no porque estaba huyendo de algo. Edgar me dice, qué chiste, ¿verdad? Hay gente que hace eso porque tienen que huir. Mi hijo lo quieren hacer de pura gana, pero ahí está. 2 semanas perdido en la montaña con un grupo caminando sobre lo que le dicen la división continental. Y después de 2 semanas llegamos a Montana y Daniel le convence a su hermana, a Sofía, que tienen que meterse otra vez en la montaña, a pasar una noche solo, para que yo pudiera hablar con Dios toda la noche, ¿verdad? Y cuando están ahí me ponen mensaje con un aparato que tenemos. Me dice, mami, es lindo aquí.
Se ve donde la nieve comienza a formar en gotas, donde comienza con, parecen lazos en el nieve, luego arroyos de agua, luego ríos. Uno ve el nacimiento del agua, me dice. Y el nacimiento del agua como que tiene el sabor, el agua tiene sabor de pino. Es como nada que puedo explicarle. Y me dice, tan lindo que es estar aquí donde algo nace. A veces así son las puertas, el nacimiento de algo. Cristo dice, si golpeas la puerta y me dejas entrar, es el nacimiento de algo único en tu vida. Parece gotitas, pero las gotitas se van formando arroyos y los arroyos se van agarrando fuerza mientras bajan de la montaña y se vuelven ríos. Y los ríos chiquitos se unen a otros y uno comienza a ver la maravilla de Dios. Cuando Daniel caminaba sobre las montañas de Colorado, allí en esa división continental, es literalmente donde los ríos escogen el rumbo que van a tomar. Si van de este lado, fluyen de una manera. Si van del otro lado, fluyen de otra manera. Entonces quiero que consideremos las puertas, los momentos de algo nuevo en nuestras vidas. Y tan bonito, tan lindo y tan precioso es que Dios nos da eso. A veces a viejos nosotros pensamos, ya no puedo tomar otras decisiones. Ya ve todas las decisiones tomadas. Uno dice, ya no puedo comenzar de nuevo. Pero no era Nicodemo que le dice a Jesús, ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? ¿Cómo es posible, Señor, que usted me da la oportunidad de escoger otra puerta? Aun si yo entré por eso y por años caminé en una manera que tal vez no le agradaba, siempre me da otra puerta. Parte de nuestra fe es el entender que hay opciones, podemos tomar decisiones y esas opciones y esos nuevos comienzos tan lindos que son, existen en cada momento, porque servimos a un Dios vivo que nunca es igual. Jesús está allí rodeado de fariseos, religiosos, estudiados que conocían la palabra de Dios, pero estaban tan cerrados en su mente que cuando Él sanaba al hombre que había sido ciego, comenzaban a cuestionar, ¿quién sos vos para hacer la cosa que haces? ¿Cómo podés hacer eso? Y llegó a un cumbre que Jesús comienza a hablar de la capacidad de escuchar el movimiento de Dios. Me hace recordar cuando tenía 15 años en la iglesia. El pastor había predicado algo de escuchar la voz de Dios y yo le digo después, yo era necia. Yo le digo después, pastor, yo no entiendo. ¿Cómo es eso? ¿El Señor te habla? ¿Usted puede escuchar la voz de Dios? Y me dice, Jennifer, si vos no te pones a escuchar la voz de Dios en momentos calmos de tu vida, jamás vas a reconocer su voz en los momentos críticos, cuando verdaderamente tenés que tomar decisión. Entonces tu tarea en la fe, me decía, es que tenés que darte el tiempo de reconocer la voz de tu pastor, no él, el buen pastor. De manera que cuando estás decidiendo, ya tenés su voz en su mente. No es por nada que Jesús comienza a decirles que las ovejas oyen su voz. Que Jesús llama por nombre a las ovejas y las saca de redil. Y cuando ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Otra cosa impactante de eso es que muchos de los métodos que usan para mover animales es poner perros que están allí ladrando y comiendo las pies de las ovejas. Pero no es la manera que Dios trabaja con nosotros. Dios va adelante.
no comiéndome los pies. Va adelante llamándome por nombre. Jennifer, venga acá. Jennifer, sígame. Jennifer, aquí es el camino. El libro que escribió Lysa TerKeurst, que hay uno todavía ahí que están en inglés, ella decía que al reflexionar de ese pasaje, realmente le llevaba a contemplar cuánto ella podía escuchar la voz de Dios. Ella dice que para realmente escuchar la voz de Dios, uno tiene que primero pasar tiempo con el texto bíblico. Una de las cosas para mí que es más importante para nosotros como iglesia, la Biblia no está muerta. No es un libro de historia que podés hacerte referencia cuando querés saber qué pasó. La Biblia es la palabra viva de Dios. Y en la medida que caminas en tu vida te vas a dar cuenta que cuando tenés 20 y 30, 40, 50, 60, 80, el mismo texto te va a decir algo diferente. Porque Dios vivo te está revelando cosas a través del texto. Y usted y yo lo tratamos como que es un libro más en el librero. Y a veces lo leemos. Dice Lysa que además de estar metido en el texto bíblico, nosotros tenemos que buscar la paz de Dios. Esa paz de Dios es lo que Daniel sintió cuando estaba allí encima de la montaña viendo la maravilla de Dios cuando se formaban los arroyos. Pero uno no tiene que estar a los 10,000 pies sobre el mar para sentir eso. Podés estar incluso en medio de una tormenta y si estás hablándole al Señor y estás afinando tus oídos a Dios, podés sentir la paz de Dios que pasa todo en ti. ¿Quién lo ha sentido? Yo creo que todos. Y una vez que lo sentimos, como que siempre estamos en búsqueda de eso. Ay, Señor, confírmame. Yo no quiero que me salga chacal. Yo quiero caminar en las cosas que usted sabe. Y ¿sabe qué es lo interesante? Cuando nos equivocamos y sale chacal, ¿qué hace el Señor? Simplemente va detrás de nosotros. En Lucas escuchamos que no es solamente el buen pastor, pero es el buen pastor que deja los 99 ovejas para buscar el uno que está perdido. Así que no hay decisión equivocada que te define de por vida. Porque hay un Dios de misericordia y gracia siempre detrás de uno. Hay que leer el texto bíblico, hay que buscar la paz de Dios, hay que pedir consejos, pero no consejos de cualquiera. Si usted quiere consejos de alguien, que sea alguien que está con una fe viva, alguien que está buscando la presencia de Dios igual que usted. Y al final, después de todo eso, uno tiene que escuchar. ¿Cuántas devocionales o meditaciones leemos y lo ponemos y no escuchamos nada? Dice Lysa que los obstáculos que realmente existen en nuestra vida para encontrar ese portón que es Dios, lo principal, y yo lo creo de todo mi alma, lo principal es no apartar tiempo de escuchar la voz de Dios. ¿Quién tiene ese problema en su vida? Yo sí. No apartando el tiempo adecuado a escuchar a Dios. Porque hay 1000 otras cosas que puedo tachar en mi lista. Hice tal y tal y tal y tal. Pero te sentaste a escuchar la voz de tu pastor. Te sentaste a dejar el texto bíblico hablarte. O simplemente vas corriendo, queriendo cumplir un montón de cosas. A veces es orgullo, como los fariseos. Sentimos que hemos estado en la iglesia lo suficiente para saber la voluntad de Dios. Sentimos que conocemos a Dios porque nuestros padres y antepasados nos han enseñado, y tenemos el orgullo que Dios no tiene que ser vivo, que nosotros no tenemos que ser cambiados por un Dios actuando en nuestras vidas ahora.
A veces es un pecado no confesado. Y escúchame en eso. Cuando oímos eso, mucha gente dice, ay, que tengo que ser perfecta para escuchar a Dios. No, nadie es perfecta. Lo que a veces pasa es que tenemos algo que pasó en nuestra vida, que está por ahí, que no queremos hablarlo con el Señor. El Señor ya sabe. Póngalelo enfrente. Señor, me equivoqué. Señor, gasté 20 años de mi vida en eso. Señor, yo no sé cómo cambiar ese patrón en mí. Señor, a mí no me gusta la manera que yo reacciono. Señor, yo tengo eso metido desde mis padres. Señor, ayúdame. Confiésalo. Y el Señor comienza a limpiar. Es increíble lo que Dios hace cuando uno va solo con Él. Es increíble. A veces tenemos amargura y resentimiento, porque cada uno de nosotros hemos sido golpeados en la vida. Tenemos amargura y resentimiento con la iglesia, con los líderes, con un acto de alguien ahí. Tenemos resentimiento con nuestros padres. Tenemos resentimiento con nuestros hijos que no han hecho lo que queremos y tanto que hemos invertido. Pueden ver que estoy en la etapa de tener jóvenes adultos en mi vida. A veces tenemos resentimiento por nosotros mismos, por la persona más cercana a nosotros. Y eso cierra nuestro corazón y nos lleva muchas veces a miedo. Miedo que Dios no puede, miedo que Dios no va a responder, miedo que el futuro va a ser igual que el presente, miedo que no podemos superar. Hable con Dios. Y con eso termino. No es por nada que Jesús habla primero que Él es el portón. Lo que entra y lo que sale. Y nosotros tenemos con ese libre albedrío la capacidad de tomar decisiones de lo que entra y lo que sale. Pero no es mejor tener el Rey de Reyes ahí acostado en tu puerta ayudándote a saber qué debe de entrar y qué no. Y nosotros también servimos a un Dios que siempre es el buen pastor, confiable. En la manera que todo el resto del mundo te ha fallado, Dios nunca jamás lo hará. Jamás. Por eso nosotros reconocemos su voz. Y al reconocerlo, obedecemos porque confiamos en donde el Señor nos está llevando. Y de último, quiero que piensen en tu Dios acostado en los momentos nuevos y en transición de tu vida. Tanto que te ama, tanto que me ama. Ese cuerpo clavado en la cruz, ese niño en un pesebre, ese Dios acostado allí, cuidando tu entrada y tu salida. Así es como el Señor nos ama. Y nos invita en un caminar con Él, que tiene esperanza, que mañana yo puedo escoger algo diferente, que hay algo nuevo siempre, un nuevo comienzo, y que hay un Dios que no cansa de ser la puerta, de golpear la puerta, de pasar por la puerta y de cerrar la puerta. Un Dios que me ama de todo corazón.